éstas han venido reemplazando a trabajadores en un rango cada vez más amplio de tareas. Registros contables, agencias de viajes, armados de autos, entre muchas otras. Sin embargo, el desarrollo tecnológico no ha creado el desempleo masivo que se esperaba en su momento, como muestran investigadores que citaré en un momento. Sí ha creado un importante cambio en la naturaleza del trabajo humano, en la división del trabajo entre máquinas y trabajadores, y consecuentemente en la manera en que debemos pensar la educación y la formación para el trabajo. La literatura para economías desarrolladas ayuda a pensar sobre estas preguntas. Tomemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo. La diferencia salarial entre los graduados universitarios y los graduados de secundarios, es decir, la prima o premio a la educación universitaria, ha venido aumentando continuamente desde los años 80. Además, en términos absolutos, el salario real de los trabajadores más educados subió significativamente, mientras el salario real de los trabajadores con educación secundaria disminuyó en el mismo periodo. Por último, el salario de los trabajadores con educación primaria subió en relación al salario de los trabajadores con educación media, resultando así en una caída al retorno a la educación secundaria. El desarrollo tecnológico cambió la fracción del empleo en diferentes ocupaciones con diversas concentraciones de trabajadores universitarios, graduados secundarios o con menores niveles de educación. Veámoslo en mayor detalle. En un emblemático estudio del 2003, David Autor, Frank Levy y Richard Murnane unen información de más de 12.000 ocupaciones en Estados Unidos con información sobre las tareas específicas requeridas en esas ocupaciones. El análisis se concentra en las 4 décadas entre 1960 y 1998. Luego clasifican todas las tareas en rutinarias o no rutinarias, en manuales, analíticas o interactivas. Los autores encuentran que la fracción de la fuerza laboral empleada en ocupaciones intensivas en tareas no rutinarias, analíticas e interactivas creció significativamente en las 4 décadas analizadas. Por otro lado, la fracción en empleo en ocupaciones intensivas en tareas rutinarias cognitivas y rutinarias manuales cayó sustancialmente desde los años 70. Finalmente, la fracción de empleados en ocupaciones intensivas en tareas no rutinarias manuales cayó también de manera continua en ese periodo. Las ocupaciones intensivas en tareas rutinarias, cuya demanda ha caído, empleaban mayormente trabajadores con educación secundaria. Estas tareas repetitivas, con patrones replicables por máquinas, fueron naturalmente las afectadas por el desarrollo tecnológico. Su valor de mercado cayó, lo cual está asociado con la pérdida salarial de los trabajadores con educación media. Por el contrario, las ocupaciones con mayor intensidad en tareas no rutinarias analíticas, ocupaciones profesionales, gerenciales, técnicas, creativas, como pueden ser leyes, medicina, ciencia, ingeniería, administración, emplean principalmente trabajadores universitarios, altamente educados con destacada capacidad analítica. Para ellos, los avances tecnológicos fueron complementarios y aumentaron su productividad. El valor de mercado de estas habilidades aumentó y, asociado con ello, aumentó el salario relativo y absoluto de los trabajadores con títulos postsecundarios. Las tareas no rutinarias interactivas, por último, son actividades que requieren adaptabilidad y relaciones interpersonales. El preparar una buena comida o estar a cargo de la limpieza de un ambiente son ejemplos de estas tareas citados por los autores mencionados. También son difícilmente reemplazables por la tecnología de hoy, por ser difíciles de automatizar. En general, han requerido trabajadores con educación básica, cuyo salario promedio mejoró en términos relativos al de los trabajadores con educación media. El retorno a la educación secundaria en particular ha caído sostenidamente desde principios de los 90 en la región. Si bien con los avances en el acceso a la educación, la oferta de trabajadores más educados ha crecido en América Latina, presionando los retornos hacia la baja, vale preguntarse en qué medida esta caída de los retornos a la educación secundaria refleja un menor valor de habilidades que traen estos jóvenes.
Aunque existen intentos de aplicar el mismo enfoque de tareas y cambios en la demanda de habilidades desarrollado para Estados Unidos, aún no contamos con herramientas analíticas equivalentes para América Latina que conlleven a un análisis similar con resultados irrefutables. Sin embargo, como uno de los esfuerzos incipientes de investigación en este tema, el BID ha recolectado información de primera mano que da algunas luces sobre los cambios en la demanda de habilidades y la posible brecha entre los requerimientos del mercado de trabajo y las habilidades adquiridas en la escuela. Esta información proviene de dos grandes encuestas principalmente, una de trayectorias y habilidades conducida en Chile y Argentina en 2008 y 2010 respectivamente, y la otra sobre demanda de habilidades realizada entre empresarios de Argentina, Brasil y Chile en el 2010. La primera encuesta fue realizada a cerca de 6.000 jóvenes adultos chilenos y argentinos, recogiendo amplia información sobre su experiencia en la transición de la escuela a trabajo, y además se midieron algunas habilidades cognitivas y socioemocionales de los encuestados, para analizar cómo éstas estaban correlacionadas con sus trayectorias en el mercado laboral. Hoy se sabe que no solo las habilidades cognitivas, sino también las socioemocionales, influyen en el logro de resultados educativos y laborales. Estas encuestas mostraron que las 4 habilidades medidas, tanto las cognitivas como las socioemocionales, están asociadas positivamente con el nivel de escolaridad alcanzado. Es decir, los jóvenes con mayores niveles educativos exhiben también mayores niveles de las medidas de estas 4 habilidades. La correlación es notablemente más marcada, sin embargo, para la habilidad cognitiva incluida en el estudio, una medida dura de habilidad intelectual. Es importante notar que este resultado no implica necesariamente que el sistema educativo esté desarrollando estas habilidades, sino que, en parte, estas correlaciones pueden estar reflejando también que aquellos estudiantes que cuentan con estas habilidades se desempeñan mejor en la escuela. Además, los jóvenes egresados de la enseñanza técnica exhiben mayores niveles de habilidades socioemocionales. Ya sea por selección o por formación, la educación técnica parece estar asociada a habilidades que el mercado laboral demanda actualmente, al menos en mayor medida que la educación científico-humanista. Los jóvenes con mayor autoeficiencia, uno de los rasgos socioemocionales medidos en la encuesta, es decir, quienes valoran más sus propias capacidades como trabajadores, son también quienes tienen mayores probabilidades de estar empleados y quienes devengan mayores salarios. La segunda encuesta indaga entre más de 400 empresarios sobre la valoración que confieren a las diferentes habilidades. Los empresarios encuestados reportan valorar más las habilidades socioemocionales que las de conocimiento o las técnicas específicas a su sector. El puntaje asignado a las primeras es casi el doble del de las segundas y cerca de 4 veces el que se otorga a las habilidades técnicas específicas. Casi el 90% de los encuestados declaró tener dificultades para encontrar destrezas que la firma requiere al contratar trabajadores jóvenes. Y además, 90% de los empresarios declaró que las habilidades requeridas en su sector son más o son diferentes que las requeridas tan solo 5 años atrás. Quedan preguntas por responder con más investigación, mejores datos y herramientas. Pero claramente mejorar la pertinencia y la calidad de la educación en América Latina será una parte clave de la respuesta a los cambios en el mundo laboral, aunque ciertamente no la única.